Hola, muy buenas, muchas gracias por venir. Hoy a las 7. Y Rusi, te toca a ti presentar, ¿no? Gracias, Edu. Gracias a todos. Gracias a Narciso, nuestro invitado de hoy. Como sabéis, bueno, al resto lo conocéis, Edu Galán, Darío Danti, yo soy Pere Rossinyol, nos acompaña Narciso Ortega. Como sabéis, Mongolia tiene dos partes, una parte de información que se llama Reality News, que me encargo yo, y una parte más asilvestrada y salvaje de sátira que se encargan los compañeros. Y en este formato que tenemos aquí, siempre gracias a los Teatros Luchana que nos ofrecen el espacio, pues tenemos esas charlas que combinan ambos registros y que normalmente lo hacemos con políticos, y que hoy pues tenemos la suerte de que nos acompaña una persona que es de otro mundo, que ha sido jefe superior de policía en Canarias y en Cataluña, que lleva muchos años, ha estado ahora, no en la reserva técnicamente, no me acuerdo cómo se llama, Narciso, esto. Segunda actividad. Segunda actividad. Segunda actividad. Y que después de tantos años en la policía y, si no recuerdo mal, también en el ejército, pues acojonado, o sea, bueno, aquí acojonado. Tengo los papeles en regla, todo. Pues no, estamos especialmente satisfechos de que te hayas dignado, no sé si decirlo de esta forma, a sentarte a conversar con nosotros, porque creemos que vamos a conversar, digamos, ¿no? No has venido por cosas peores, digamos, ¿no? En principio no. Nunca se sabe. O sea, no tienes ganas de No, detenernos. Al final, a ver si me explicáis a qué he venido yo o por qué me habéis traído vosotros, porque todavía no lo tengo claro, pero bueno, ya veremos cómo acaba. Bueno, no, entonces nosotros nos gusta mucho esa posibilidad de intercambiar o de debatir con alguien de este mundo que evidentemente es muy ajeno a nosotros, en la medida en que somos una revista pues bastante irreverente con la autoridad y con todas las autoridades, ¿no? Con lo cual, el solo hecho de sentarte aquí, pues ya te lo agradecemos, y no tengas en cuenta lo que pueda suceder, sobre todo por la parte de Edu Galán, que es especialmente peligroso, ¿no? Bueno, gracias, Narciso. ¿Qué sientes por estar aquí con nosotros? Pues eso, me pregunto cómo va a acabar ahora, y dentro de unos días después depende de lo que yo diga y de lo que vosotros preguntéis y de otras cosas. Hombre, a lo mejor es el principio de una buena amistad, y mientras se tomen las cosas con humor, pues oye, mientras donde llega el humor, pues bien llega, ¿no? No estamos en un buen momento con el tema de humor en este país. Se acaba de condenar a una tuitera a 1 año de cárcel y a no sé cuántos de inhabilitación por hacer chistes sobre Carrero Blanco. No sé cómo lo has vivido tú esto. A ver, bueno, son temas de que han venido, creo yo, a raíz de unas modificaciones de ley y de unas interpretaciones que, bueno, que para eso están los tribunales, y ahí no tengo nada que decir. La verdad es que parece chocante, ¿no?, cuando menos, pero bueno, ahora mismo exactamente ese tema no sé si está todavía en posibilidades de algún recurso. La verdad es que como ciudadano normal pues choca, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué por unos chistes? Pero claro, si las pruebas que se han presentado son las que son, a veces es cuestión pues de abogados, de fiscales, de cómo se lleva y del tribunal que ha resuelto, ¿no? ¿A ti que se hagan chistes sobre la policía, por ejemplo, eso te...? A ver, chistes sobre la policía se han hecho, no ahora, siempre. Lo que pasa que es lo mismo, a lo mejor pues un chiste ahora, vamos, no os quiero ni contar el Jueves y el Papus y todas esas, las que hacían entonces y que parecían chocantes. Humoristas de toda la vida, sobre todo de los de diseño en la prensa, pues a ver, que Nacho Idígoras, Gallego y Rey, vamos, pero hacían hasta si os acordáis ahora me viene a la mente uno de la patada en la puerta, ¿no? Claro, cuando la ley corcuera. O sea, que te parece que hay una involución incluso. Bueno, a ver, hay cosas que por unos motivos o por otros, pues se está primando ahora, creo, más que la seguridad, por decirlo así, que no la libertad, ¿no? Y entonces eso siempre es muy difícil. Las épocas que vivimos entonces era un tema prácticamente era el terrorismo de ETA y la convulsión social que llevaba España
desde el 82 para acá, lo que movía la prensa, y ahora tenemos muchas más cosas, el terrorismo islamista, tenemos las redes sociales que antes no estaban y que ahora llegan muchísimo más. Antes, pues el que no leía el periódico en cuestión donde salía el chiste, pues prácticamente no se enteraba. Ahora se ha enterado todo el mundo casi antes de que salga en el periódico. Y entonces eso pues hay que enfocarlo de otra manera, y las leyes normalmente van detrás de los adelantos ahora. Entonces pues pueden pasar estas cosas que parecen raras, pero yo creo que como todo está sujeto a recurso y si no, pues se tendrá que ver, digo yo, no sé exactamente cómo está el Nosotros tema. ahora, a través de Edu, sobre todo en redes, estamos haciendo una campaña de apoyo al periódico satírico que compite con nosotros, que es La Razón, que está en un momento complicado, ¿no? Y Edu está haciendo mucha campaña de apoyo a este periódico Hay que satírico, apoyar. ¿no? Tú habías dicho que era la parte seria, ¿no? Pero estoy contando Vale. la campaña que está haciendo Edu, ¿no? La Razón, que ahora están realmente en dificultades por todo lo que ha salido de Maurici Casals y de Marhuenda. Tú llevas desde hace años un tema importante con Marhuenda, porque, si no tengo mal entendido, le has ganado recientemente una sentencia, incluso en el Supremo, por inventarse y publicar en La Razón una información falsa. Bueno, a ver, viene del 20 de febrero del 13. O sea y efectivamente, bueno, no sé el motivo, porque cuando yo le llamé, que sí que me atendió, yo ya estaba en esta situación que has comentado de segunda actividad, y bueno, pues en la portada de La Razón a 5 columnas, ¿no? Me parece que es como llamáis, pues me dedicaba a mí poco más o menos, que era el autor de el famoso lío de la Camarga ahí en Barcelona, y no sé cuántas cosas más. El policía de Rubalcaba, decía. ¿Eras el policía de Rubalcaba? Bueno, porque estaba nombrado en la época de Rubalcaba. Claro. O sea, me nombró Rubalcaba, pues soy el jefe superior de la época de Rubalcaba. Pero bueno, luego, aparte de poner mi nombre y mis apellidos y mi foto, pues vamos, o sea, me describía de arriba abajo, ¿no? En las 2 páginas interiores. Entonces, bueno, pues sí rectificó, pero bueno, esas rectificaciones... Porque no era verdad lo que publicó. A ver, no organizaste tú la Camarga. Pues eso faltaría. Se come bien, ¿eh? Eso come en la Camarga. Se con come él, muy ¿no? bien. Se come bien. Hay que decir que la Camarga se come muy bien, os la recomiendo. Yo no hago- Un arroz con micrófonos. Sí, exacto, el centro de Flores. Eso El es. centro de Flores. Sí. Pero bueno, allí era un sitio donde se iba muy a menudo y se comía tanto en los reservados como en las mesas pequeñas y tal. Y es más, entre que se había hecho y se difundió la noticia, que había casi 2 años, pues el ministerio y el equipo siguiente pues había ido a comer también por allí y había hecho reuniones de trabajo, porque tenía salones reservados lo suficientemente amplios para juntar a varios, ¿no? Y ya está. Y bueno, pero no, la noticia era absolutamente falsa, es decir, basándose en 2 medias verdades, ¿no? Pues se monta una noticia que lo que no sé es quién se la facilitó que él y que ni siquiera contrastara tampoco antes conmigo, ¿no? Que es lo que vino a decir la sentencia luego en primera instancia, también en la audiencia provincial, y luego el Supremo lo que hizo fue ratificar las 2 cosas y ni siquiera admitir a trámite Pero bueno, tengo que decir que él ha recurrido al Constitucional, o sea Que todavía te queda trayecto. Y lo que estabas planteando es, y cuando llamas a Francisco, ¿qué te dice? Porque claro, esto... A Paco. Cuando llamas a Paco, ¿qué te dice? Porque claro, es manifiestamente... O sea, que es muy... Pues me dice que es bueno, que es mi versión y que la explica la noticia que llevo. Hombre, yo estaba un poquito enfadado, por decirlo así, como lógico. Y digo, hombre, pues podías haberme llamado, que lo mismo que te estoy diciendo yo ahora, te lo diría, y si hubieras puesto, pues él dice que no, pues de entrada ya se me han acabado las defensas, ¿no? Bueno, tal, pues ya rectificó. Y entonces, no, lo cierto es que rectificó, pero eso ya en página 31. Claro. La izquierda, que no se ve. Pero es un compañero tuyo, Marhuenda, no es comisario honorario de policía. Y, Bueno, y Maurici Casals, que es el propietario... Os va a dejar Coméis bien los comisarios. Os va a dejar en el paro. No, pero tú te metiste. ¿tú te consideras es compañero o no es A compañero? ver, no. ¿Un comisario honorario de policía? Le han hecho comisario honorario después, ¿vale? Y yo estoy en situación de segunda actividad. Hay varios entes, incluidos los también sindicatos, ¿no?, que han recurrido el nombramiento y luego
la concesión, pero bueno. Pero para una vez que la policía tiene un periódico, digamos, o sea, ¿eso te parece bueno, mal? Depende, pero a ver, a algunos puede que les viniera bien, a otros no les vendría tan bien. Y entonces, en teoría, el periódico de la policía tendría que ser más, ¿no?, más ecuánime para todos, ¿no? Yo creo que en el tema ese de nombramiento honorario, pues bueno, mi opinión es que habría quizá... Tenéis que saber que, por ejemplo, hay comisarios y otros, bueno, y muchos funcionarios de la policía que después de 45 años de servicio, aun siendo comisarios o comisarios principales, solicitan ser comisario honorario por aquello de un prestigio y se les deniega. Ya. O sea, entonces, bueno, pues que un señor que, entre otras, se metió, en este caso conmigo, pero mi opinión personal es que, bueno, pues que como comisario honorario, pues me... Pero a lo mejor me han hecho bastantes méritos, porque si no, no se conceden estas medallas, bien, ¿no? bien, vale, ¿Qué pero tipos de méritos se puede hacer desde un periódico? Yo no lo sé porque no lo doy y ya digo, yo estaba en segunda actividad. Eso habrá que preguntarle al que se lo concedió, que en su día yo creo que hubo incluso preguntas en el Congreso y se contestaron en su momento. Entonces, bueno, pues con eso hay que darse por satisfecho, porque no hay tampoco, es una regulación muy restringida. Habrá habido otras veces en que también se habrá dado, a lo mejor no muy adecuadamente. También hay veces en que esas distinciones honoríficas se dan o se quitan, cuando después pasa algún hecho que no tal, pero bueno, ahí está. Pero porque él siempre dice, no, Rubalcaba pues también le han condecorado. Esto no es una condecoración, ¿no? Esto es técnicamente es comisario, o sea, no es una condecoración. A ver, él tiene unos... No es una medalla. Hay una regulación específica para lo que es eso, comisario principal. No es una medalla, ¿no? Pero él también está condecorado. O sea que no, Sí. Y no tengo nada que decir. La condecoración se la dieron en su día, pues no tengo nada que ver ni cuándo se la dieron ni por qué se la dieron, pero tiene también una cruz blanca de la policía. O sea que no... Yo se lo dije, ¿no? En el careo, una especie de careo, no sé cómo se podría, una cosa bizarra. Yo le dije, bueno, a usted le tengo que tratar de señor comisario, ¿cómo le trato? Y creyó que me estaba descojonando, cuando realmente que está muy bien conocer a comisarios, porque nunca sabes dónde vas a acabar. Entonces él se lo tomó como una ofensa, cuando realmente lo que puede llegar a ser una ofensa es que a él le nombren. A mí me parece, teniendo muchos amigos policías, me parece una ofensa que al director de La Razón, sin ningún mérito... O a lo mejor el drama es que ha hecho méritos. Es decir, bueno, que de un ¿Qué es periódico... Starkey o Hatch? bueno, ¿Qué es esto? Qué linda o sea, imagen. pero ¿qué es esto? No, ¿Cómo ahora que ha sí. hecho mérito? Está No, no, siendo no, irónico. no, no, no. Entra en la... O sea, ¿no se ha librado de algún criminal? no, ¿O tú dónde pero a mí me estés? O sea, que eres preocupa amigo mucho- de Paco? ¿Cómo es esto? A mí me preocupa mucho que haya medios al servicio de operaciones policiales. Bien, vale. Y como consecuencia de esto, que te premien. Entonces, Bueno, yo creo bien, que habrá hecho méritos a través de un periódico. Si no, no se le condecoran. Y para mí esto es lo escandaloso. No que le den una condecoración, sino lo que habrá hecho para que le den la condecoración. A ver, incluso hasta puede haber hecho cosas buenas. Lo que Claro, pasa es eso que es las- lo que yo te defendería. pero Es justo dice lo que la voy a policía, defender. pero la policía es un periodista, no es un policía. Bueno, a ver, Pero no hubo- puede ayudar a la policía. un Ha habido periodista. otras veces, otras épocas en que se dieron, hubo veces en que se restringió mucho precisamente porque ese es un debate entre ético, pero que sí, el reglamento lo permite, porque estamos con lo que, si no dice expresamente que no se puede dar a un periodista, ¿por qué Claro. no se le va a dar? Entonces estamos en muchas veces en esas... Narciso, en porque esas. estás peleando con esto Sí, no. y es simplemente No. Pero, porque no te ves. pero a mí lo que me gusta del caso es que a mí, yo que vengo de los cómics, me recuerda a Peter Parker, porque es como periodista y como lucha por es como parapolicial también, ¿no? Es como Spiderman. Maruenda. Esto es ya humor, ¿no? Me lo imagino trepando las paredes. No, a ver, que hay cosas que son serias y entonces, claro, sobre todo cuando luego te encuentras tú que después de tus 30 y tantos años de servicio, donde por supuesto nos habremos equivocado como todos, unos días habremos acertado más y otros no tanto, pero que llevas 39 años, que te veas en una movida de esta sin comerlo y sin beberlo, Ya. pues no le gusta a nadie, ¿no? Digo yo. Y entonces, bueno, pues intentas defenderte. ¿Qué es lo que te quedaba? Que se me quedó. Luego le gané el recurso por intermedio de derecho a rectificación. Me presenté sin abogado, le gané el y rectificaron, porque yo lo que pedía, claro, que si había salido en portada, pues que luego no valía la página 31. Claro. Y entonces rectificó en portada.
el último día de plazo, no, un día más, pero bueno, rectificó. Pero aquel día tú veías la portada que decía que yo no tenía nada que ver en la Camarga ni en nada, y luego ibas a las páginas interiores y entonces no estaba nada tampoco, ¿no? Claro. Pero bueno, ya me conforme. El problema es que luego, dentro de lo que son las redes sociales, y además una vez que se lanza una noticia de esas, a uno, y los amigos incluso, bueno, amigos conocidos, sí, etcétera, siempre pueden decir, bueno, pero muy lejos no estaría de aquello, ¿no? Claro. Y bueno, pues te encuentras que en Internet la noticia, la portada, por supuesto, las portadas se corren a todos los que guardan hemerotecas de portada y demás, sí. Y en la portada y la noticia principal la tenían abierto, Claro. la mala, la de en su día, Sí, y las dos rectificaciones eran para suscriptores o para o de pago. Entonces, pues, esto llama mucho prácticamente no. Entonces ya sí que entendí que había algo, y por eso busqué abogados, presenté una demanda civil. Y entonces ahí, de momento, pues las he ganado las tres. La primera instancia, Audiencia Provincial y ante el Supremo. Esto que dice Narciso es sorprendente porque demuestra que la razón la lee alguien. O sea, fuera de su putada personal, que es una verdadera putada, de pronto me está contando que hay gente que lee la razón y me está dejando acojonado. No solo eso, sino que uno de los datos que yo aporté dentro de la demanda, parte económica, era que la razón daba, desde la fecha aquella, pues daba que estaba subiendo, con lo cual había más posibilidades de que me vieran, por lo menos en abierto, el tema. Y además daba también que subían suscriptores, que subían todo, pero subía más, lógicamente, en abierto. Pero de todas formas, igual te lo has tomado mal, porque a lo mejor había buena intención por su parte, porque eso no es nada. O sea, la Camarga podía ser un acto heroico de la policía patriótica, ¿no? Que eso parece que existe. Es decir, unos policías que lograron conseguir unas pruebas fundamentales de la corrupción de la familia Pujol. ¿Eso por qué te parece que te quería mal Maruenda con eso? O sea, a lo mejor era una manera de encumbrarte, ¿no? No nos debimos entender entonces. Algún fallo debía haber ahí de transmisión, o tú lo ves de otra manera que no estaba explicado ahí, Esta ¿no? policía patriótica, que en realidad es una policía política, que está haciendo, por lo que yo me remito a las causas judiciales que están abiertas, ponen los pelos de punta. ¿A ti te parece que esto es de un país democrático? A ver, yo creo que hay quien se dedica, para eso están los servicios secretos o los servicios de espía, la CNI, ¿no? Lo tenemos aquí en España, pues que él se puede dedicar a eso. La policía oficial o la policía tiene sus unidades de interior, igual que la Guardia Civil, Mossos de Escuadra, Ertzaintza, y entiendo que no es para lo que estamos, ¿no? Desde que estoy en segunda actividad no sé si la normativa ha cambiado, pero no creo. Y entonces, bueno, el lío y las expresiones que han hecho las centrales sindicales, yo creo que prácticamente todas, del malestar ahora entre profesionales por lo que está saliendo. Claro, si todo eso se hace y queda tapado, pues dices, no sabes de tal, pues no te enteras. Pero ahora mismo la sensación que hay a través, repito, de los comunicados de los representantes sindicales, es de preocupación, cuando no de algo de vergüenza, de cómo se está haciendo eso y de encima cómo se está utilizando. De todas maneras, a nivel judicial tampoco creo yo, porque eso va lento, y tampoco ha habido ninguna resolución que diga si hay algo que está del todo mal y tal. Lo único al respecto son las declaraciones del otro día en el Congreso de los Diputados del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, donde creo que aceptó que podía haberse equivocado en algo. Bueno, pues bien, esperemos que sí, que sea en alguna cosa de esas en lo que él ya cree que se ha equivocado, o a lo mejor en que no eran los más idóneos y que tenía otra gente dentro de su propio equipo de confianza para... Además de Los Ángeles que le hablan, ¿no? Eso ya. Son cosas muy personales, ya. Son cosas muy personales. Te iba a preguntar, yo fui árbitro muchísimo tiempo. ¿Árbitro de fútbol? De fútbol. Y me preguntaban por qué te metiste árbitro. Yo te pregunto, ¿por qué te metiste a policía? Bueno, porque uno siempre es joven. Porque antes estabas en el ejército, ¿no? Sí, o pasaste. sí. ¿Por qué te metes? ¿Por qué alguien se mete a policía? O porque tú y alguien en general, porque conoces a muchos. Hay muchos, sí, hay muchos. O sea, y no solo Menos mal. O sea, bueno, Menos mal, y no solo en España. O sea, claro. no creas tú.
A ver, pues cuando te metes, tiene su parte de vocacional, de querer buscar al malo, al que hace de defender a la sociedad. Bueno, pues todo eso lo tiene y se mantiene. Y es decir, y además la Policía Nacional tiene un gran prestigio y además, o sea, independientemente de que los mandos a veces lo hagan mejor o lo hagan peor, pues la Policía Nacional sigue adelante exactamente igual que la Guardia Civil, y son fuerzas tanto civiles o gendármica como es la Guardia Civil, que tienen un prestigio. Hoy en día, con menos años, pero bueno, pues los mozos de escuadra y el China pues están haciendo también su función y van consiguiendo éxitos de día a día y del trabajo diario y de dar tranquilidad. Unas veces pues sube la estadística en no sé dónde. Bueno, pues habrá que acometer esto. Otras veces, si todos fuéramos buenos y honrados, evidentemente sobraría la policía, ¿no? Sí. Pero creo que no se da el caso ni es nada parecido. En aquel momento, cuando yo pasé, que claro, no habéis preguntado la edad ni tampoco hace falta. No hace falta, se te nota. Se te nota. Entonces, ahí estamos. 28, entonces, por eso, cuando uno tenía esas edades, entonces todavía no estaba hecha la unificación y tal, que se hizo prácticamente por eso, y había una serie de vacantes en Ejército, unidades de mando, de cuando estaba Policía Nacional, el café con leche, Madera, todo eso. Bueno, pues de aquella época que se podía pasar siendo Ejército. Cuando luego en el 86 se dice por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hay que decidirse, pues bueno, Ejército en aquella todavía era mili, todavía no había soldados profesionales, ahora tienen otras alternativas, tienen las misiones de paz, o sea, ahora el Ejército entonces estaba prácticamente cerrado en los cuarteles y con las milis y poco más. Aquí tenías mando sobre profesionales, se veía que a la larga tanto los que procedían, digamos, más o menos de unidades, por decirlo así, uniformadas, como los que procedían de toda la vida de investigaciones, a la larga eso se iba a tener que, como ha pasado, pues que se ha ido unificando. Y entonces, pues nada, pues dice, tienes que tomar una decisión y dices, bueno, voy a quedarme aquí y ya está. Caigo una cosa que decir, pero nada, es un detalle gilipollas total, ¿eh? Pero caigo en la cuenta que decía mili, es verdad, porque la policía era militar en ese momento, ¿no? Entonces estaba la poli-mili, pero que en realidad eran policía militar y los poli-mili de ETA, por otro lado, luchando. Qué lío las comunicaciones, ¿no? Hola, aquí los poli-mili. No había lío, no te preocupes, eso se entendía claro. Oye, además ellos enseguida se salieron, los polimilis de ETA se salieron enseguida y se fueron ya a los milis solo y ellos se dedicaron a la política. Y fuera de la juventud, tú, que evidentemente cuando eres más joven estás más contento, ¿tú fuiste más feliz siendo, digamos, un policía sin nadie a tu cargo o como mando? A ver, bueno, el tema es que uno de los defectos, entre comillas, es que salí de teniente. Claro. Entonces ya sales, como dices, mandas, pero claro, poco, mandas, ¿no? pero poco, sí. Pero es igual, estés donde estés, siempre tienes a alguien por arriba. O sea, puedes llegar a mandar mucho en Canarias, pero desde Madrid, desde tal, la Junta de Gobierno y el director adjunto operativo, que es el director, o bueno, el director general o el ministro, pues están... Siempre tienes a alguien encima. De todas formas, Narciso, tú que conoces ambos lados, siempre se dice que el Ejército hizo un gran salto democratizador con dinero, con Narcís Serra y muchos otros, que luego de ahí, pues también con la colaboración con la OTAN o lo que sea, y ahora hay un ejército, digamos, que de alguna forma no quedan franquistas ahí incrustados. En cambio, estamos viendo unas cosas estos días que se han heredado de gente que ya estaba al final del franquismo, unos nombres compañeros tuyos, o sea, no hace falta que te pronuncies explícitamente de ellos, pero Fuentes Gago, Villarejo, unos nombres que vienen arrastrándose del franquismo o del tardofranquismo y que los estamos viendo que están en el corazón, no sé si es que están en el corazón de la policía o no, pero parece que iban allí como Pedro por su casa. Entonces, esta percepción de que en el ejército se democratizó, mientras que en la policía las cloacas heredadas del franquismo, y perdón por la expresión cloacas, siguen operando, ¿eso es una exageración? ¿No tiene nada que ver con la realidad? ¿Es una calumnia? A ver, yo creo que dicho así como lo has dicho tú, no tiene que ver mucho con la realidad. Por ejemplo, Villarejo, el otro día, aunque sea que se sacó a través de otro periódico, pero se recordó una entrevista de él cuando era representante en Cataluña del
del Sindicato Profesional de Policía. Ya. Y bueno, yo os invito a todos a verla, aunque sea subir el YouTube o no sé qué, o la audiencia. Es un demócrata de toda la vida. Bueno, a ver, la entrevistadora era Carmen Maura, creo recordar, y él, bueno, pues lo que dice en esa entrevista, pues es que hay que defender pues los derechos del ciudadano, las máximas garantías para todo el que se actúa, etcétera, etcétera. La vida luego pues da muchas vueltas. Alzheimer también, puede ser. Bueno, entonces era muy joven, sí, era muy joven Villarejo. Y bueno, Villarejo ha pasado recientemente, creo, a la situación de jubilado. O sea, él ya eso es oficial, con lo cual ya ha cumplido los 65, ¿no? Entonces, en el tema de ejército que dices, sí que se hizo un esfuerzo, bueno, como se ha hecho también en la policía y en la Academia de la Guardia Civil, ten en cuenta que los oficiales de Guardia Civil pasan también los primeros años de su carrera en la Academia General Militar de Zaragoza, y entonces el plan Bolonia se ha aplicado entero a la estructura de la enseñanza militar. Los mandos generales que hay, tienen un nivel, se codean gracias a esas salidas al extranjero dentro de la Unión Europea o de fuerzas OTAN, mandas unidades de distintos ejércitos, con lo cual el nivel, pues la policía, pues 3/4 de lo mismo, de aquellas escuelas de antes de Canillas a lo que es hoy el Centro Canillas o la Escuela de Ávila. Sí, que es estupenda. Claro, pues hay unos medios de enseñanza que eso hace que mejoren. Después habrá que dirán o no dirán y serán más o no dirán. Yo creo que cuando ahora, por ejemplo, el que fue teniente general, Gemat, y pasó a Podemos, pues hubo unas reacciones de gente desde los correos y de los correos tanto oficiales y particulares que saltaron, como parece que estaban esperando para que alguien les diera no sé si vosotros habéis estado al caso de eso, pero bueno, pues si ahora antes fue ministro en la época del PSOE, en la época que era ministra la recientemente fallecida, sí. Y ahora fue Gemat y ahora pasa a ser candidato en listas y en Podemos, bueno, pues no. Yo tuve yo tengo amigos en el ejército y tuve reacciones, y esto lo digo yo, pero lo tengo. Tuve reacciones, amigos míos del ejército a los que adoro, tuve reacciones propias a es un traidor a la patria. Sí, bueno. De Julio. Que también decir, no es un traidor a la patria, pero también un militar pacifista también te extraña, ¿no? Sí, pero tuve reacciones como muy extremas de mis amigos del ejército diciendo que se metía en Podemos y poco más, que habría que fusilarlo al amanecer. Y entonces verme en medio de esas opiniones y decir, pues bueno, tampoco jodamos, ¿eh? Puede haber un militar en Podemos, yo creo, o sea, no pasa nada. A ver, si por poder haber, claro. A ver, desde el otro extremo, en Rusia todos son militares y mira ahí si están en el otro extremo del todo y son militares igual, y luego pues te ves en una reunión en un lado o en otro o ayudándote al final en momentos determinados en Siria, pues Estados Unidos y Rusia, y no pasa nada, ¿no? O ahora el lío que tienen en Estados Unidos con quién ha estado más a favor o dónde ha influido más el espionaje soviético a favor de quién. O sea, que eso no tiene tampoco. Pero no por muy sabida, que la conocéis todos, ya de la época romana, ¿no? El civis pacem para bellum, sí. ¿no? Pues ya, si quieres la paz, prepárate para la guerra, porque no sé en qué año de la historia de la humanidad has visto tú que haya paz, pero vamos. Mójate un poco porque todavía no nos has dado nombres y queremos que te echen. ¿Quién? No, sí, ¿Quién ha sido el mejor ministro del Interior durante tu trayectoria y quién ha sido el peor? Con respecto a la policía, claro, porque es lo que tú... A ver, el mejor. Yo, también depende del cargo que estás, pues tienes más relación con unos que con otros, pero con el que mejor me encontré a pesar de todo, y como está fallecido no digo nada, es con Alonso, que fue el que me nombra de verdad jefe superior. Vamos, el que es ministro cuando se me hace jefe superior y el que firma. ¿Y el peor hace falta decirlo o El todos peor, sabemos que se es puede Jorge decir Fernández? pecados, pero no se dicen pecadores. Amén. Amén, Ángel Años Marcelo. de su función. Que son interpretaciones Ya vuestras está. de las que no suscribo ninguna. De todas formas, Narciso, bueno, sabes, corría el rumor que Jorge Fernández te había decapitado
por rojo y masón. No sé si eso era verdad o circulaba. Judeo por Barcelona, masón. ¿no? No sé si Jorge lo decía, pero se decía. Que eso debíais de invitar a Jorge Fernández Díaz y preguntárselo a él. A ver, lo de rojo y tal, y en que alguna... es el arquetipo del franquismo al final, ¿no? Puede que en alguna comida privada lo haya dicho, vamos, o sea, que seguro, pero eso no es un motivo. A mí, cuando se me cesa, es una de las atribuciones que tiene el ministro del Interior de nombrarte y de cesarte, y te cesa, te agradece los servicios prestados y ahí se acabó. Después ya luego donde te destine, donde tal, es donde podíamos empezar a decir si se acierta o no se acierta, pero al fin y al cabo pues opté por pedir la segunda actividad y me fui a la vida privada y a la que te vas, patapum, te encuentras a la razón en Portal. Perdona, no, solo para cerrar el tema de Villarejo, porque ha salido citado, sí que me gustaría saber si en tu opinión es tan malo o tan importante como parece, porque parece que está detrás de todo y parece que sea el malo malísimo. Eso tú que lo has tratado, porque lo habrás tratado, supongo, ¿no? Muy poco, porque cuando él se reincorpora, yo estoy en Barcelona, él se reincorpora, creo yo que en el 10, y es cuando asciende a comisario, por ahí. Y entonces él se había ido muchos años antes y sí es cierto que tenemos amigos y compañeros que hablan bien de él, y hay otros pues que no tanto, como en todos los lados. Pero es tan importante como parece. A ver, depende, él ha trabajado en muchos asuntos, otra cosa es que los haya llevado todo. A ver, yo creo que lo que sí tiene son las empresas que dicen que tiene, y en unas le irán mejor y otras peor. O sea, tampoco se explica mucho si tienes X, pero vamos, yo no se lo he preguntado a él, ¿no? Pero sería algo de que alguna vez, que eso, pues lo traéis y le preguntáis también. ¿Cuánta gente van a traer? Por si no teníais lista, ¿no? Por si no teníais lista. El tema es que, a ver, si él está en 25 empresas que van bien y luego te ofrecen volver para ser director general de la policía o director adjunto o asesor del ministro o jefe de gabinete del ministro, pues se entiende. Para venir y pasar, aunque sea al lado del director adjunto, con estos problemas de qué se pueden hacer mejor si los estaba haciendo desde la parte privada, pues es complicarte la vida. O sea, que tenía ganas de complicarse la vida. Bueno, pues entonces sí. Pero yo no creo que pueda ser el... Y más, luego es lo que ha dado, creo yo, lugar a disfunciones y a desencuentros y a las maneras de verlo una vez que estás en la vida privada. Es decir, ahora otra vez a la pura y dura jerarquía del día a día también tiene su complicación, entiendo yo, no sé. Yo te quería preguntar una cosa, cambiando un poco de tema, pero que me importa, y además porque llegaste justo en esa época, en el 86. ¿Se nos ha olvidado ETA? ¿Se ha olvidado ETA? Es decir, supongo que tú hayas vivido la época más jodida, y hablando en plata, ya hay que poner los adjetivos, ¿no? Es jodida. Se nos ha olvidado, o sea, parece que... Yo a veces voy al País Vasco y me da la sensación de que ETA no ha existido, que no mató a esa cantidad de gente. ¿Tú cómo viviste ETA y cuándo te tocó directamente? Yo estuve yendo por ahí, por el País Vasco, del 81 al 90. ¿Viste Hipercor? Hipercor me tocó de servicio en Barcelona con la antidisturbios de Zaragoza. ¿Qué era Hipercor? ¿Qué era? O sea, ¿qué viviste? O sea, vamos, ¿cómo fue el horror? El horror, vamos, lo que pasa es que en aquel momento claro, se produjo un cierre de una reunión en la Jefatura Superior, se produjo un cierre brutal de Barcelona, prácticamente se colapsó, y en aquel momento, como tantas otras veces que se ha recordado Hipercor en Cataluña, la respuesta fue, porque yo creo que aquel fin de semana no salió nadie de Barcelona, se quedaron todos o en la Diagonal o en Gran Vía y tal, pues aquí no se dio opción a ninguna de las salidas y coche por coche. Que era lo único que se podía hacer, la información que se tenía, luego pues unas cosas han ido cayendo, otras. La situación a la que dices, claro, ni para una cosa ni para otra. A mí algún juicio de alguna intervención pues que acabó en los tribunales del año 85, 86, pues luego se vio en el 93. Yeah. Bueno, pues ya era un desfase total. Lo que dices tú ahora es cierto, es decir, o sea,
habrá mucho que olvidar y mucho que perdonar y mucho que tal, y entonces por eso ves, a veces dentro de las mismas asociaciones de víctimas, pues hay quien está más predispuesto a llegar a un acuerdo y a poderse dar la mano. Más barbaridades, como dice aquel, que se hicieron en su día en Sudáfrica, ya digo yo que tampoco vamos a exagerar, ¿no? Pero sí que hay un dolor y hay algo que se tiene que reconocer, y a lo mejor falta ese, digo en mi opinión, y no estoy en ninguna de las conversaciones ahora, pero por ejemplo, a mí, si al principio cuando fui ahí en el 81 te decían que en ayuntamientos como San Sebastián, la fuerza más votada va a ser el PP, pues ni te lo creías, y en cambio pasaba, y era San Sebastián. Y no solo eso, sino que luego, tanto pues Gregorio Ordóñez, etcétera, pues, las manifestaciones que salieron luego eran de impresionar, pero a España y al mundo, ¿no? Y entonces, pues eso ha ido, y entonces ahora falta, yo creo que falta darle un carpetazo en un sentido o en otro, y algunos tendrán como que perdonar un poco más y otros tendrán que aceptar un pequeño castigo o un pequeño desplace, pero hay que llegar a un acuerdo porque efectivamente la sensación que tienen los ciudadanos y que se tiene hoy en día, y bueno, pues el gobierno en algunas cosas está votando con el que gobierna en el País Vasco, y en otras cosas aquí el PNV pues apoya los votos del gobierno. Una mínima cosa, un mínimo apunte para completar esto y luego rematáis. Y en tu opinión, si tuvieses que coger las dos cosas, ¿los GAL fueron un error o fueron una cosa necesaria mal ejecutada? Esta no es una pregunta de Mongolia, ¿eh? No, ni es de la parte del humor. Yo estoy preguntando con mucha risa. A ver, o sea, porque claro... Hay gente en la que... Pues, no, te pregunto a ti. Bueno, bien, pues yo creo que no se debía de haber hecho, y por lo menos no como se montó. Es decir, no... Repito lo mismo, mi convencimiento es que la policía es para usar todo lo que nos permite la ley. La Guardia Civil es para usar todo lo que le permite la ley. Si hay que hacer otras cosas, pues que lo hagan otros entes, y ya está. Y eso los gobiernos saben. Y si luego se les pilla, pues eso, pues como pasa en cualquier país. Hemos visto cualquier país que salen los servicios secretos, que se llaman de verdad, que han hecho no sé qué, les han pillado, bueno, pues si hay que condenarles, pues no se les lleva a juicio, o hay un político que asume y dice lo que sea, pero no se debe de poner en cuestión por el hecho de que acertamos más o menos a la hora de seleccionar a determinado representante, que en unos momentos, además, pues como eso se va alargando la situación, es un héroe, y de golpe y porrazo pues resulta que nos lo vemos a los pies de los caballos, y entonces eso es muy difícil de llevar a cabo, pero eso lo lleva el haber tomado ya esa decisión. Claro, yo no era el que tenía que tomarla, para eso hay que estar en el que toma las decisiones, ¿no? Pero conozco comisarios de las que entonces se enfrentaron, y muy abiertamente, a según qué prácticas. Hay otros comisarios que trabajaron allí, que lo sudaron y que lo vieron, y que luego lo hablas con ellos y bueno, pues son personas tan normales que una vez que estás dentro de la lucha terrorista, pues ves que ese es el único camino que tienes, no hay más. Yo quería, con respecto a esto, que nosotros habíamos hecho un chiste al principio en el primer show de Mongolia, que era un titular que habíamos hecho, pero que escondía una sensación que teníamos, que era que habíamos puesto que al final parecía que el PP creía, tenía ese fantasma de que lo único que mantenía unido a España era el miedo a ETA, ¿no? Y ahora me parece a mí que lo vemos, porque con la ley eso de protección ciudadana no hay ningún condenado por chistes de apología a ISIS, ¿no? Siempre son a una banda terrorista que acaba de dejar las armas, que está, digamos, que está siendo parte del pasado y que todos nos animamos a reírnos, ¿no? Y me pareciera a mí, quería ver cómo es tu sensación de eso, de que pareciera que hay un sector de la derecha más conservadora que casi está deseando que vuelva a haber un miedo a ETA para volver a tener una unión de ese ente llamado España, ¿no? Bueno, puede que tengas esa sensación. A ver, yo eso no me atrevería a decirlo jamás, porque sería muy grave, ¿no? El tema, a ver, ETA ha costado muchos disgustos, y entonces también ha habido mucha gente que decía, oye, vamos a aflojar en esto con tal de que no haya otro atentado, por decirlo así, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién sí le garantiza? Oye, mira, que es que no va a haber más víctimas. Yo, no, oye, vamos a seguir provocándolo, pero eso sería de... Pero el miedo, digo, ¿no? El hecho. Porque bueno, de condenar a gente por hacer apología a gente que no ha ni vivido lo de ETA, como la chica esta, ¿no?
Que no, vamos, que Bueno, es absurdo bien. creer que esta chica tenía algún tipo de apología a ETA de verdad. Y por el tema de Carrero. Y de Carrero encima, claro. Bueno, eso fue durante la dictadura. el tema de Carrero creo que de todas maneras salió también que alguna familiar de Carrero dijo, la nieta dijo que ella misma no lo entendía, ¿no? Sí. Bueno, pues quizá porque a ella le pasa lo mismo, sí que le han contado la historia, pero ella no ha vivido el sufrimiento a lo mejor de la familia cuando pasó el hecho aquel, y entonces dice, bueno, pero si es que además creo que tampoco, vamos, típico él. Sí. No sé cuántos chistes hicieron al respecto, ellos mismos solo, ¿no? Y de los dos, pues había uno era más, digamos, proclive a la izquierda y el otro era... Entonces, bueno, pues ahora que con arreglo a esta ley, pues que si alguien presenta la denuncia y con arreglo a la que dice la pueden condenar, pues ahí estamos. A lo mejor es que cuando hacéis temas del ISIS no os denuncia nadie, o sale un tema contra otro y no hay esa denuncia. Y entonces, pues, si no hay denuncia, bueno, creo que sí que se puede actuar de oficio, pero no he visto tampoco que haya más interés en eso. Tú, por lo que ves como espectador o lector, y teniendo en cuenta que evidentemente tienes muchos contactos en la policía y que has sido durante muchos años policía, ¿te parece que eso que llaman la Operación Cataluña ha existido? Y la Operación Podemos, o el ir contra Podemos específicamente, ¿ha existido? O sea, ¿y tú conocías, cuando eras policía, presiones o cosas de decir, venga, a por estos? ¿Eso es posible que pueda existir en un país como España en el año 2017? A ver, poder existir, como ya que puede lo que tú te quieras imaginar. Otra cosa es que sea real y que como siempre, se engrandezca y se explote. Y yo me acuerdo, estando en Canarias, se llegó a publicar, habría que ir a las hemerotecas, que en Canarias había 1.245 teléfonos pinchados. Bueno, la única pregunta es, oye, ¿cuántos policías tengo que tener para escucharlos a 5 turnos? Porque claro, si no escucho lo que dicen, es como si... Y si lo escucho tarde o me viene tal, entonces, bueno, claro, de decir, es que hay 70 a multiplicarlo y demás, lo mismo da, pues no. Entonces, el problema de estos son que cada vez yo creo que se acierta menos en ponerle los nombres y esas cosas, ¿no? Es decir... y el que luego estas cosas, una vez que han salido, salen a medias en los medios de comunicación, que creo que tienen su parte de responsabilidad, dosifican la información del dossier. Hoy publico una parte, mañana otra, mañana otra, mañana otra, eso hace que se alargue, luego eso llega al juzgado a las tantas, a veces ya se ha aclarado que no y otras veces se aclara que sí, entonces va a juicio. Y entonces ahora mismo no sabemos a qué tenernos si todas esas cosas han existido o no se han existido. Se investiga en comisión parlamentaria, se investiga en los juzgados, se investiga en otros parlamentos, se puede llegar encima a conclusiones distintas, cuál de ellas va a valer. Es decir, yo creo que había que decir, señores, hay un tema que se ha hecho bien o mal, pero que está en la calle. Vamos a cerrar ese tema y a ver en qué ha quedado eso y si de verdad se ha hecho. Yo entiendo que no se debe de investigar ni de provocar ni de, en teoría, averiguar datos falsos o bueno, si son ciertos y si son falsos, peor. O sea, inventarlos ya, eso sería de locos. Pero, bueno, pues para eso están los tribunales y las investigaciones, que sigan adelante y cada uno, y cuando digan los tribunales que era así, pues es así. Pero Narciso, me da la sensación, por lo que contás y por la cantidad de... que pareciera como que ahora, cada vez que hay un atentado, por ejemplo, de ISIS, que siempre se habla de reforzar la seguridad y tal, pareciera como... A mí la sensación que me da es, no, si seguridad tenemos lo suficiente, lo que pasa es que la tienen apuntando para otro lado. O sea, al final tenemos a todo el Estado investigando eso, a periodistas, a gente que está en militancia política y tal, y en vez de por ahí enfocar en los 4 o 5 que ya saben que pueden ser células durmientes de ISIS o lo que fuera, ¿no? A ver, esto, dicho como lo dices tú, bueno, pues bien, puede parecer, ¿no? Puede parecer. Exacto, pero no, a ver, las unidades de la Policía y de la Guardia Civil en sí están todas muy bien estructuradas, es decir, el que se está dedicando a ISIS se dedica a ISIS, independientemente que haya otro que se dedica a otras cosas. A ver, ¿qué investigación, entre comillas, requiere la del Twitter? Está aquí, fotocopiado, pum, este Twitter,
reúne las condiciones del artículo 23.2.1, ya está, punto. O sea, no requiere tampoco ningún trabajo específico de que es que voy a distraer, vamos. Política. Bien, pero no, bueno, por eso, pero a ver, estamos viendo en todo el terrorismo, está claro que hay, además, en teoría Daesh, es más, ISIS es el acrónimo más Daesh, ¿no?, que como ellos, pues es un tema que es flagrante, nos preocupa a todos, nos hace daño a todos cuando nos sorprende, pero cada día, por cualquier otro motivo, y en otro sitio que no nos toca tan cerca, mueren 7 veces más, y de nuestra parte y de la otra y de la que sea. Estados Unidos, que es lógicamente el país, y más ahora que tiene enfocado todo el tema, dedicado a todos es vigilancia sobre el ISIS, bueno, pero en su estado, por la legislación que tiene y porque además así lo quieren los americanos, que no lo cambian, pues mueren bastantes más cada año de todos los atentados de Europa que haga el ISIS. Sí, pero bastantes más. Y en cambio, pues eso pues se investiga de otra manera. ¿Por qué? Porque entra dentro de su ley y de su manera de entender el vivir cada día. Ahora estás en ciberseguridad, según me has contado. Ahí, para afrontar esta nueva etapa, ¿no?, porque ya es una cosa que parece infinita, la ciberseguridad. Hablábamos antes de Mr. Robot y de tantas series pues, que demuestran que es casi infinito, ¿no? ¿Notas que esta canción de Sabina, ¿te acuerdas? Mucha policía. ¿Hay mucha policía o poca policía para el reto que se nos viene por delante? A ver, el tema de ciber, esa sí que me gusta, que esa pregunta. Luego la de tarjetas. O sea, las de antes no te gustaron. Nada. Entonces, vas a acabar detenido hoy, sí. O sea, te la estás jugando. Yo creo que ya hay estudios de universidades, tanto europeas como americanas, de que va cada vez a más. Es decir, en el año 25 lo de ahora no es nada. Pero es que no nos damos cuenta de que hace 25 años atrás no teníamos redes sociales. Claro. Que es que entonces había el teléfono aquel que le llamaban portátil y lo tenía uno. El ladrillo, ¿no? No, Sí. antes del ladrillo. Uno lo tenía que cargar en el coche y llevártelo. ¿Te acuerdas de al Wall Street? dormitorio, claro, sí. Y ese lo tenía uno de cada no sé cuántos. Bueno, hoy según estadísticas de las empresas de medios, pues España tenemos más teléfonos que habitantes. O sea, Sí. Y el otro día el informe PISA decía que el 22%, si no recuerdo mal, de los chavales están ya con 6 horas después del colegio en redes sociales. Sería estupendo marcar por ley que hay que matar a cualquier chaval que pase más de 6 horas, ejecutarlos a la salida del colegio. El problema es no hay que ser reaccionario. Yo me pasaba 6 horas masturbándome, pero con revistas. Es lo mismo, pero conectada al wifi. Claro. Bueno, el problema es que eso hoy lo haces y como está todo hackeado y si no es hackeable, encima no sabes quién lo coge y qué va a hacer con esas fotos. Entonces, claro, a ti que te da igual, pues bueno, bien, pero al que no le da igual, pues entonces se siente luego, caray, qué putada que me han hecho, ¿no? Yo te juro que intento cambiar de rubro de pornografía para que nunca sepan mis gustos. Entonces un día me veo burros con enanos para que no se den cuenta de lo que me mola. Sí, Bien. Ahora mismo, por ejemplo, eso de las fotos, ya mis padres ya han fallecido, con lo cual lo puedo decir tranquilamente. Sí. Entonces, cuando yo era pequeño, ya digo hace mucho, si venía alguna visita a casa, lo más que veían era una foto en color sepia. Claro. Los dos, ahí con el chupete y el biberón y luego con el sombrero de vaquero y no sé qué, o con el traje de monaguillo ese de la comunión y cosas de esas. Hoy cualquier foto en WhatsApp es descargable. Sí, mandes a quien se la hable. La tuya del perfil es descargable y modificable. Sí, ¿no? Y aparte... Y después está en todas las redes. Entonces, ¿y si dentro de 18 años ese hijo al que tú has ido fotografiando y ahora está toda su vida en la red, te denuncia por haber puesto, uno de los motivos, es un gran problema, por haber puesto su vida al servicio de los demás siendo él menor de edad? Claro, es un reto es menor de edad y tú muy te estás poniendo ahí. Bueno, pues ¿qué pasa? Que pues si no hay legislación en casi nada igual en Europa, pues en esto tampoco. Cuando se coordina
las policías antes que, pues ahora hemos visto recientemente, pues Europol, Interpol hacen porque ya llega un momento de escándalo de que se están manejando miles y miles de fotos de niños y tal, y bueno, hay que parar ya no solo a los que las distribuyen, sino cómo llegan al mercado, si son manipuladas, pero luego está la complicación de cada país de aplicar la legislación y de que las penas sean parecidas o similares en los países, si no, toda esa labor acaba con una serie, una noticia muy bonita en prensa de 185 detenidos en todo el mundo que se relacionan con esto, más no sé cuántas detenciones, pero luego a la hora de la verdad pueden quedar fuera en nada. Que te iba a decir, si tuvieses que, ya das una idea, pero si tuvieses que, me piden desde arriba, Rusi, que acerques otra vez el micrófono a Narciso. Es que cuando me giráis me preocupo. Es que, no, pero si tuvieses, ya que estás en el, y has dado una cosa muy interesante, pero si tuvieses que dar 3 consejos en ciberseguridad, para que la gente, pues yo qué sé, no sé, contraseñas, tal. Y se haga pagas tranquilo. Eso es, ¿cuáles son los 3 principales? ¿Hay que tapar la cámara del ordenador? Es decir, ¿cuáles son los 3 principales problemas que te encuentras en tu vida profesional actual? Que no tengamos que pagarte para que nos lo cuentes. Eso es. Te queremos joder el negocio. Mal vamos entonces. A ver, lo primero es que lo barato casi nunca es seguro. Eso, lo barato casi nunca es seguro y lo gratis menos. Es decir, incluso hasta lo bueno. Creo recordar que Apple en su momento, cuando sacó la nube, ¿no? Pues salieron fotos de montones de actrices, ellas, una de las más famosas que salió, que luego demandó, sí, pillaron al hacker y tal, pero bueno, las fotos ya están en todo el mundo. Fue Scarlett Johansson, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, esa, pues por un lado, con lo cual, bueno, es que esa nube y tal, los hackers, en cuanto tú digas que eso es gratuito, ¿qué tal?, van a empezar a buscar fallos y ya está. El tema de las cámaras y tal, a ver, lo que dicen que ha hecho a través de salir Snowden o Manning, que creó sus conflictos en Estados Unidos y tal, bueno, primero yo no creo, la prueba está que cuando sale Snowden, cosas que se sabían cuando estaba Manning no le habían llegado a Wikileaks, con lo cual se había llevado un paquete de información, pero no todo el paquete o no tenía acceso a toda la información, o no se pudo llevar todo el paquete. Hoy en día tampoco debió ser tan grave, puesto que antes de irse Obama le ha indultado, ¿no? Con lo cual no era el problema tan grave, más que lo que se vende en ese momento de la noticia y se hace llegar que se puede llegar a través de eso, por cierto, claro, igual cuántos no ingenieros de telecomunicaciones y trabajadores tendría Samsung y va y se le quema el aparato y ya lo crearon. Hombre, eso en parte es un castigo divino. Por comprarlo demasiado pronto. ¿No te parece? Bueno, aguanta un mes. Hasta ver si no te estalla el puto bolso. Bueno, yo creo que a lo mejor probablemente alguno de los fallos fue quererlo sacar antes. Eso es, esa obsesión de sacar modelos y modelos. El problema que llega y que puede llegar a causar, ¿no? El otro día en un vuelo, eso creo que no ha salido la marca de auriculares, se le incendió el pelo a una chica de los auriculares. Claro, si es de los que te dan en el avión, pues está sabido y habrá si es de los que llevaba ya, es un problema distinto. O sea que era un vuelo Inglaterra-Australia, o sea que quiero decir... No me has contestado cuál es el principal problema. Sí, he dicho que lo barato no, o sea que barato aunque sea bueno. Luego, ¿qué buscas? Juego, todo lo que sea, cuanto más abierto estés, menos seguridad tienes. Es decir, cuanto más abarques en tu teléfono móvil, si lo vuelves a tener analógico, no es que no se pueda hackear, sino lo difícil es que los hackers ya no tienen material, tienen que desempolvar el material para hackear un analógico. Están ellos buscando el material para hackear lo que va a salir, ¿no? Con lo cual, pues, si quieres usar, y el camino hacia el que vamos, ¿cuál es? Pues que cada vez va a haber el Internet de las cosas. ¿Sabes? Que hoy te anuncian ya por televisión, cada vez el coche hará más cosas, podrá hacer más. Muy bien, y tráfico podrá avisarte de cuando hay lluvia, cuando hay tormentas, claro, y a la vez te está controlando la velocidad. Si vas hablando, si te giras, si te desabrochas el cinturón, claro, si te salta el airbag, si te bajas por un lado o por el otro. Es más control y se puede hacer
si se puede hacer una cosa, se puede hacer la otra. Pero en el Internet de las cosas, si aquí en lugar de Narciso hubiera un robot policía, nos pegaría a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que decimos no le gusta. Bueno, pero Es decir, depende, en la última portada de Mongolia, depende en cómo el Apple estuviera no nos la programado. dejaron colocar. Entonces esto es un algoritmo, si sale ahí por una fuera, teta. pam, 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 pam. Pero Es Robocop, la metáfora de Robocop. es ¿no? muy Pero- preocupante. el mundo depende de cómo programes el robot. Ya, pero no lo vamos a programar nosotros. Lo va a programar Si no, Jorge si Fernández. viene de cañas con nosotros, nos lía los porros. Si lo programáramos nosotros. Una cosita antes de seguir, Sí, porque ya nos queda una preguntita. Si alguien quiere preguntar, ya estamos terminando. Si alguien quiere preguntar, que levante la mano, yo me sentaré ahí y mientras tanto, pues... Sí, que déjame un par de- Queda una tercera, que es la cada uno. Es decir, evidentemente, cuanto menos facilidades le demos al hacker o al intruso, hay dos cosas que sí que son fundamentales. O sea, el 80 y tantos % se enteran tarde de que tienen un virus o un troyano. El resto no se entera nunca. ¿Vale? O sea, pero están hackeados. O sea, que por A o por B, un día, eso que funciona mal, pues es que funciona mal y ya está. Y si o es problema de nuestro entorno, o es problema de nuestro servidor, o es problema de quien sea, ¿no? Pero el fallo no viene, esto no falla porque sí, ¿no? Y segundo, la idea esa de, yo soy tan poco importante que no me va a investigar nadie nunca ni nada. Bueno, perfecto. Hoy estás, eres, no eres nadie, y luego llega un día y, hombre, eres concejal de... Y entonces salen tus twitters, el primer día ese que estuviste en pañales, el que fuiste con tal, el que un día que, no sé, todo lo que sea. ¿Por qué? Porque se busca y se encuentra. Normalmente los hackers no van a por una persona y eso. Van a por megadatos. O sea, les es igual una vez que te lanzas a buscar y a hacer un ataque, un D2, cualquier cosa de esas, pues les da igual pillar a uno que a 1000. Lo fácil es pues hacer un intento de estafa a 1 millón de cuentas de correo. Que luego contestan o pican 10, pues mira, qué bien. El otro ha sido darle a la tecla y que salga él. Estaba pensando, ¿y una solución no podría ser dar palizas aleatorias a hackers? Bueno, Para los acojonar hackers, al resto, pero físicas, ¿eh? O sea, entrar en casa una hostia, venga, sí, Dice, pero ¿y si yo solo hackeaba juegos de Nintendo? Da igual, una hostia te ha caído. Precisamente por eso los hackers son muy, muy reservados y no dicen, vamos, es muy difícil, puedes tratar con ellos, pero es muy difícil que se dejen ver así hasta que no se les pilla por hacer alguna pifia o algún... Pero algunos era policía también, ¿no? A ver, los grupos de delitos tecnológicos tienen que buscar, pero estamos en lo mismo. Te sacas un sobresueldo, ¿eh? No. No, esos son de delitos tecnológicos que están en su puesto de trabajo. ¿Qué tienen? Las limitaciones de tantas otras cosas. Para aprobar un cambio de ordenadores en cualquier organismo estatal, pues hay que ir por la ley de contratos del Estado, salvo 4 entes que lo pueden hacer, y entonces cuando se piden los modelos y se aprueba el pliego de cargo y se compra, pues ya casi con la velocidad que va hoy en día Internet, está retrasado, ya vas por detrás. Mientras que, entre comillas, los malos, por decirlo así, o los hackers de la red oscura, pues ellos compran lo mejor y si no se lo montan. Y se cogen lo mejor de una pieza, o lo mejor de una fábrica de tal, y se montan su ordenador y su centro de control, se lo montan a su gusto y como ellos creen para desviar las IPs a donde crean conveniente y ya está. Un momento, Edu, dos cositas muy, muy rápidas y te paso. La primera es, he visto un tuit hoy de Vicky Rosell, de la exdiputada de Podemos, jueza en Canarias, que decía que, como nos hables de Soria, que estuviste en Canarias tú, que como nos hables de Soria te van a detener, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con Soria? A ver, ¿Tenías buena relación con él? Bueno, yo creo que primero la relación institucional pues es correcta, no hay nada que decir, sobre todo cuando al llegar y los primeros años, después entre que hubo incidentes, que alguno de ellos, bueno, incidentes, ¿no? Actuaciones policiales en las que salían pues cosas parecidas a la Gürtel, pero en un espacio, digamos, como era el de Canarias, pues bueno, pues la relación se fue, digamos, deteriorando, pero en aquel momento la relación institucional se mantenía la correcta o la que
Después, luego, claro, ya fue ministro y, bueno, no la ha vuelto a tener la relación. Lo que pasa es que luego, bueno, pues también él ha tenido sus problemas, por decirlo así, ¿no? Y entonces ahora está en una situación que yo creo que tampoco para él es agradable, y menos, por lo menos conociendo yo su carácter, no tiene que estar nada contento de cómo le fueron saliendo las cosas, por muy ministro que fuera y muy ministro que llegara a ser, ¿no? Y entonces ahí en Canarias, pues bueno, pues nada, un saludo a Vicky, que sí, que bastante sabe ella de lo difícil que es moverse por allí y, vamos, y lo complicado que es, porque aquí a veces se cuenta un problema de Canarias y parece que eso primero es los de allí, no, es un problema y pasa y afecta a ciudadanos de España. Y segundo, dicen, siempre exagera, ¿no? Esas cosas y tal. Dicen, no. También hay quien se cree que Canarias está debajo del mapa donde sale el tiempo, y no, Canarias está allí abajo. Y entonces hay los problemas en su día, pues aquellos de las pateras y los cayucos y tal, bueno, pues claro, además no llegaron tantos, la realidad es que no llegaron tantos, el año que más no, bueno, sí que llegaban muchos, pero claro, es todos los telediarios abrir, cerrar con la misma noticia, y claro, entonces la sensación, y allí en las islas que viven en un porcentaje muy elevado del turismo, pues claro que afectaba, y había todos los días, se llegaron a tener más de 11.000 personas en centros de internamiento en las islas. Y Darío, que siempre hace una pregunta, no sé si hoy no te atreves. Sí, me atrevo. No, por el tema de que yo soy muy defensor de la legalización de la marihuana, bueno, de todas las drogas, pero para no meter en líos más grandes, empiezo por la marihuana. Y por ejemplo, yo, digamos, por ejemplo, soy miembro de los clubes canábicos, ¿no? Y entonces... Es verdad. Y entonces, claro, ahí uno pone su dinero, pues planteamos todos, tal, y nos fuimos ahí. Pero la verdad que como es una cosa que está medio en el vacío legal, siempre, claro, estás acojonado que si yo voy a salir por la puerta, por más que he firmado un contrato, esto como más o menos entre legal y tal, y que me va a venir la policía y me va a llevar preso, una persona mayor de edad, 46 años, que pago mis impuestos, y que no me parece que esté haciendo peor que mi abuela cuando se toma el diazepam, digamos, ¿no? Y entonces... Pero tienes un culo muy estupendo. Bueno, es verdad. Y entonces, claro, siempre me pregunto, claro, si acá hay una especie de concepto policía que por ahí viene ya de tiempos anteriores, o es directamente una cosa, digamos, política de la derecha que está ahí un poco rara con este tema. Cuando hasta Kofi Annan y gente que no es sospechosa de ser del PC, digamos, está a favor, o Vargas Llosa a favor de la legalización y tal, ¿no? No estaba mucho, ¿no? No, que va, todo lo contrario. El PC, vamos, me llevaba preso a mí. Bueno, a ver, el tema es, está muy bien como tú lo cuentas, pero no es tan sencillo, porque cuando esto se debate, está siempre el interés médico, los gastos que puede proporcionar, etcétera, todo lo que conlleva de delincuencia el que esto sea ilegal. La pregunta que te pueden hacer desde la otra parte es ¿para qué está el alcohol? ¿Por qué está legalizado el tabaco? Si al final también te ponen en las cajetillas esto mata, etcétera. Bueno, pues es probablemente por las diferencias que tiene de actuar y de las barbaridades que se pueden hacer dependiendo de estar con el tabaco, con el alcohol, etcétera, etcétera. El alcohol ya sabemos que es peligroso, y en cambio hay una serie, o sea, no está penalizado el alcohol, pero hay una serie de hechos que con el alcohol son agravantes, y en cambio hay otros que son atenuantes o eximentes. O sea que, entonces, quizás es un tema de llegar a un acuerdo de la regulación. Y lo mismo a nivel europeo. No puede ser que eso que dices tú lo puedan hacer en Holanda, no solo sino en el marihuana shop, raro, ¿no? Ya directamente, y ya está. Ahí lo puedes comprar, te lo tomas en el bar de enfrente o en la calle tranquilamente y no... Pero que aparte me parece casi mejor, porque no estás incentivando, digamos, la marginalidad, el narcotráfico, todo este tipo de cosas, ¿no? Que de pronto pareciera que solo el que consume ya es solo... Uno no puede agarrar y entrar como tomarse un whisky y fumarse un porro, digamos. Exacto, no, y además que no es barato, por eso... El tema es que es un eterno debate, y llegará un momento que Naciones Unidas o quien sea, o la Organización Mundial de la Salud o quien sea, han pasado por aquí
drogas que el LSD. Bueno, pues, ya nadie se acuerda del LSD y era tan mortal que yo creo que es que no quedó a nadie ni con ganas de probarlo, ¿no? Ahora, pues que si el crack, que si mezclas, que si no sé qué. Yo lo probé y no me dieron ganas de seguir tampoco. Pues eso es. Sí. Yo me he tomado uno para venir. Porque, claro, Esto tengo que tomar algo. Entonces, bueno, pues el tema es ese. Yo creo que no estoy en contra de que se regularice. Probablemente, además hay un compañero, ahora recuerdo, me viene José Manuel también Sánchez, compañero de comisario, que en su día ya lo defendía abiertamente. Yo creo no solo la de marihuana, sino que de todas. Lo que hay que hacer es un estudio serio en que participen policías. ¿Qué beneficio, de todo, ¿no? ¿Qué beneficio trae la droga que aprendemos? ¿Qué delincuencia de esa apartamos? Porque siempre, lógicamente, es evidente eso. Hablamos de la que aprendemos. Nunca se habla, pues no se puede, ¿cuánta pasa? Claro. Entonces, ¿qué enfermedades pueden decir los centros médicos, por ejemplo, el Clínico Barcelona, el Clínico Carguil, el Instituto Toxológico, de qué jóvenes se ven afectados por esas drogas, cómo les afecta, cuántos cada fin de semana? Y que pueda haber información real, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema del MDMA del éxtasis, sí. se consume muchísimo, pero se consumió muchísimo en los 90, pero no había una conciencia de que, por ejemplo, si tenías un principio de, yo qué sé, de esquizofrenia en familia o tal, pues te lo podías llegar a incentivar, o de psicosis. La marihuana igual, la marihuana es muy buena, pero también por ahí tienes un principio psicótico y no te conviene, depende de qué forra fumarte, ¿no? Y justamente porque es prohibido se mantiene la información como underground. Esa es una de las cosas que luego hay médicos o hay partes que dicen, o que les avala también, igual que te avala a ti para tener información y saber lo que hago, dice, bueno, eso vendrá en el prospecto ese que no se lee nadie, ahí la letra esa pequeña, chicos, que de tal, no sé qué. Se lo van a tomar encima. Os adoro, pero se nos va la hora y quedan dos preguntas que queremos hacer rápidas. La primera eres... Sí. Con respecto a la libertad de expresión, aunque si te denuncian, es malo que te fastidien y te metan una pena, como esta chica el año de prisión. Pero aunque no te asignen una pena y salgas libre, sí hay una pena mínima que sufres, que es el tiempo y el dinero que tienes que dedicar a defenderte para algo que nos tenemos que reconocer, ¿no? Has comentado que has ganado a Paco Marhuenda, que habéis descartado que sus méritos sean su virginidad. El ministro seguro que también la tiene reconocida. Has contado tus problemas con Marhuenda, pero no nos dices cuánto te ha costado ganar a Marhuenda. Bueno, a ver, es buena pregunta, es buena. Primero el precio que te haga el abogado, ¿no? Eso es lo primero. Después, entre procuradores, tuve que buscar un perito informático perito judicial, para que hiciera el trabajo ese que os he comentado de tal, y luego las siguientes veces ya lo del tal. Pero vamos, llevándolo bien, pues nos echale más de 10.000 euros, por decirlo así. Entonces el problema ya no es que también el de dinero, que tienes que tener las ganas de pelear, pero eso pasa con todas las informaciones que salgan de cualquier medio y a cualquier persona que ella crea que está en derecho de ganarlo. Después, si lo pierde, ya no te quiero ni contar. Y si lo haces a nivel individual, pues claro, la ventaja del medio, otra cosa es que sea entre dos, entre dos personas ya es tal, porque el otro ya tiene que poner también, le puedes poner más trabas. Pero el medio de comunicación normalmente está amparado por la editorial, está amparado por un seguro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo lo que gano no se lo gano, evidentemente, al señor Marhuenda. Mi prestigio es que lo que queda bien claro en la sentencia es que yo no tengo nada que ver y que a mí me han dañado sin tener por qué y sin haberme consultado, sin haber hecho la más mínima intento de verificar la veracidad de la noticia, es lo que viene a decir la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y que ratifica el Supremo, que yo no tenía nada que ver con eso. O sea, y entonces mi honestidad, por decirlo así, ¿no? Es la que queda a salvo criterio de lo que ya cada uno sea libre de pensar. El problema es que eso dura 3, 4 años, porque tienes la opción de recurso
y mientras tanto, o sea, el que estás y el que sigues quedando mal es el que le pasa. Pero ese es uno de los réditos, incluso ahora, del derecho a la expresión reconocido en la Constitución, y más que el de expresión, el de la libertad de información. Es decir, la parte de la defensa de Marguenda, que sí, que ¿por qué pienso yo que me nombró a Rubalcaba? Si nombró a otros, bueno, pues yo creo que no nombró a otros, pero lo que está claro es que luego pones mi foto de uniforme y con mi nombre y mis 2 apellidos. O sea, ¿por qué pienso que te refieres a mí? Que vamos, ¿no? Pero luego dice en el artículo, en lo mismo, en la letra pequeña, ya dice también que a lo mejor no fue. Digo, bueno, en la letra pequeña dice que firmó efectivamente Justo Zambrana, pero en la portada dice que fui yo. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Una última y para la que pediría cortedad en la pregunta y cortedad en la respuesta, porque nos tenemos que ir. Él se llama Daniel y va a hacer una buena pregunta. Bueno, es una cuestión que también va al hilo de esto último, porque yo enlazando con lo que decía Darío de la utilización que ha hecho la derecha, que usted no lo va a decir, del tema de ETA, yo creo que aquello alcanzó su máximo exponente en aquellos 3 días de marzo del 2004. Y yo le quería preguntar cuál fue su experiencia personal y qué también nos podría contar de lo que han sufrido compañeros suyos de unas campañas mediáticas tan atroces o mayor que la suya. Buena pregunta, Daniel. A ver, ¿te refieres a cuando pasó el 11M? El 11M, ¿no? Bien, en aquel momento yo estaba en Policía Científica, con lo cual ya sabes que los de Policía Científica, empezando porque mi compañero y amigo Miguel Ángel Santano estaba en Policía Científica de Madrid, pues vamos, las características del sistema no tenían nada, de lo que pasó no tenían nada. A partir de ahí se acabó. A ver, yo conozco gente del Partido Popular, hubo gente que me llamó y yo les dije que no, y hubo gente que me creyó y hubo gente que no me creyó. Es entre comillas, contradictorio cuando menos, que los mayores éxitos contra el Islam, contra Daesh, que entonces no era Al-Qaeda o lo que fuera, entonces no estaba ni siquiera Daesh, pero contra el terrorismo islamista, porque el Islam no tiene nada que ver, perdón, el terrorismo islamista, fueron precisamente con Acebes. Es decir, él es el que hace la persecución, que los detiene, que tiene el tema de Galanés donde se suicidan, donde fallece un geo, etcétera, etcétera. Y, o sea, a nivel europeo esa rapidez no la ha habido, pero vamos, ni parecido. O sea, y entonces, como por un lado estás diciendo que ha sido ETA y a la vez estás yendo. Con que se hubiera mantenido las 2 vías, hasta el tenerlo claro, pero llega un momento que es que lo tienes claro y ya está. El hecho fue aquella, entre comillas, cabezonada, es decir, ha sido ETA, no reunía. Y creo recordar que una vez en El País salió publicado, cuando se hablaba de todo esto y estaba el juicio, que algún candidato del PP en sus discursos de aquel día se negó a decir, porque preguntó también, no conmigo, sino con algún amigo suyo que era policía o que estaba incluso mejor situado, próximo a la Comisaría General de Información o incluso más arriba, y le dijo, ni lo digas porque no está nada claro y probablemente no tenga nada que ver. Eso es lo que te puedo decir, que yo creo que a veces hay decisiones que no sabes por qué se toman, pero policialmente las informaciones no apuntaban para nada. Narciso, has dado la clave de esta charla. Hay decisiones que no sabemos por qué se toman, especialmente la tuya de haber venido aquí. Evidente. Gracias a Narciso, un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Pere Rusiñol, Darío Danti, gracias por venir. Muchas gracias. Has estado magnífico. Tenéis buen abogado, ¿no? Por si acaso.